Señor, gracias de todo corazón por estar juntos. Tú eres un Dios tan tremendo. Conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida, nuestra trayectoria, nuestras luchas, nuestras cargas. Y siempre abres una oportunidad para que volvamos a ti, para que volvamos nuestro rostro a ti. Siempre nos das una oportunidad para volver a comenzar. De todo corazón, Señor, te pido que me uses en esta mañana para transmitir tu palabra y que sea una semilla que caiga en buena tierra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañéis al capítulo 24 del libro de los Hechos. Aquí se cuenta una historia muy sencillita de Pablo el apóstol, que viene de hacer un tercer viaje misionero. Pablo hizo varios viajes misioneros, bueno, los principales 3, y cuando vuelve, llega a Jerusalén, se encuentra allí con los hermanos, y como había noticias esto del camino, que lo del camino, estos del cristianos, aún no eran cristianos, eran los del camino, pues era gente un poquito rara, le recomendaron a Pablo que presentase una ofrenda en el templo para dejar claro que el cristianismo pues era algo, o los seguidores de Jesús podían seguir siendo unos judíos en aquel momento correctos, pero que tenían al Mesías, que el Mesías ya había aparecido. El caso es que va al templo, presenta la ofrenda y algunos hombres que estaban allí lo reconocen. Y uy, este es Pablo. Y se arma un tumulto tremendo. Estoy en el capítulo 24 de Hechos. Se arma un tumulto tan grande que lo quieren linchar. En ese proceso donde lo quieren linchar, hay un tribuno que lo salva in extremis, ¿verdad? Lisias lo salva, y entonces como lo salva de esa situación, lo manda y lo dirige al gobernador romano que se llama Félix. Félix significa feliz. Mira tú qué cosas. Y quiero predicaros de un feliz infeliz. Ese es el título del mensaje, no me lo cambiéis luego. Entonces, pero me ponen títulos que yo no mando. Un feliz infeliz. Félix es el gobernador romano que está en ese momento. Y entonces Félix, cuando le llega Pablo, lo llevan a Cesarea, donde tiene el gobierno Félix, al norte y al lado de la costa. Y Félix es un hombre un poco peculiar. Voy a leeros desde el verso 22 del capítulo 24, ahorrando todo lo anterior, ¿vale? Dice así. Bueno, leo desde el 20. Pablo se está defendiendo y dice: oigan esto, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, le está diciendo a Félix, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estado entre ellos, prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Había una tensión entre los saduceos, que eran, digamos, una sección judía, y los fariseos. Los saduceos no querían la resurrección, los fariseos sí. Y entonces Pablo hablaba de los fariseos y dice: este es el lío que tenemos sobre el tema de la resurrección. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, hablando del camino de Cristo, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir. Digamos que estaba como una especie de arresto domiciliario. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, fíjate, 2 años preso,
Recibió Félix por sucedor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Estamos más o menos en el año 56 después de Cristo. Pablo regresa de ese tercer viaje misionero, se genera el tumulto en Jerusalén, es salvado, como decía antes, de una horda que lo quería linchar y es llevado frente a este hombre que se llama Marco Antonio Félix, que era el gobernador de Judea en aquel momento. Entonces, Félix, para situarnos un poquito históricamente, es un hombre que lo nombra el emperador Claudio. Los que conocéis un poquito la historia, pues conocéis así los nombres de los emperadores. Y los que no conocéis la historia, ¿a qué esperáis para leer? Que es muy bonita. Si no, es muy bonito leer la historia de Roma en aquel tiempo, y más en una ciudad romana como la nuestra, una ciudad fundada por el emperador Augusto César. Entonces Claudio lo nombra gobernador de Judea, no porque el tipo fuera muy brillante, sino porque era hermano del ministro de Hacienda. Es decir, el ministro de Hacienda de Claudio, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Palas, se llamaba así, este era Marco Antonio Félix, pues el ministro de Hacienda era hermano de este Félix, entonces aboga con Claudio para que al hermano le pongan en un buen puesto, ¿no? Ahí entre hermanos la cosa, la familia se lleva, y entonces los ponen allá, lo ponen como gobernador de Judea. Félix y Palas, estos dos hermanos, tenían un origen, digamos, eran de la nobleza, incluso se hablaba de la realeza griega de la zona de Arcadia, y los romanos tenían por costumbre, cuando invadían un sitio, tomar a los jóvenes de esos lugares, formarlos en Roma, prepararlos para luego ponerlos como gobernadores de esos mismos sitios. Entonces era gente altamente instruida y de sangre, noble en un sentido. Pero dice un historiador que se llama Tácito. Tácito es un historiador romano que junto con Flavio Josefo escribieron muchas cosas de lo que pasó en los tiempos de Jesucristo, que a pesar de que descendía Félix de esta dinastía antigua de Arcadia, Grecia, dice que Félix, siendo tan eminente y siendo tan influyente, tenía un corazón de esclavo, dice así literalmente. Félix tenía el corazón de un esclavo, de noble linaje, pero su corazón era el de un esclavo, dice, porque estaba sujeto a sus pasiones. Y esto era conocido de todo el pueblo. Era un hombre que tenía pasiones, y describía el historiador, cada vez más bajas. Es decir, Félix era un hombre que todos conocían, que aunque estaba de gobernador, este hombre pues era lo que era. Tenía un corazón de esclavo, de pasiones cada vez más bajas. Y este Félix, cuando se encuentra con Pablo, lo llama una y otra vez para conversar con él. Vivía en Cesarea, allí donde también tenía Herodes, era donde reinaba Herodes, pero Herodes ni pinchaba ni cortaba, porque el que gobernaba realmente era el imperio romano, y Herodes era un títere de Roma, y Félix era realmente quien estaba gobernando. Entonces, parece que Félix muestra mucho interés en la conversación con Pablo, incluso con su esposa Drusila, su segunda esposa, y Pablo, incluso con peligro para su propia vida, porque en las manos de Félix estaba la vida de Pablo, podía juzgarlo, podía justiciarlo, podía hacer caso de lo que le acusaban los judíos. Pero Pablo, a pesar de la situación tan delicada de estar ante un hombre absolutamente corrupto, Pablo, en lugar de dedicarse a defenderse, lo que le hace es que le predica a Félix. Aprovecha la oportunidad y Félix recibe la palabra, ¿verdad? Y aunque él tiene el poder para destruirlo, Pablo no se queda como en secreto, en privado. Mira, te pido, Félix, que no me hagas daño porque tal, sabiendo que este era un hombre absolutamente corrompido. Es más, dice el texto, fíjate, que muchas veces lo hacía venir para ver si Pablo le soltaba, le daba dinero para que lo soltase. Quiero volver a hablar contigo, a ver si Pablo decía, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta que me liberes? El tipo no tenía moral, no tenía ningunos principios. Pero Pablo se da cuenta que no hay oportunidad pequeña
ni mala para dar testimonio a quien sea, incluso a un gobernante corrupto y malvado. Pablo era pagano, Pablo tenía mentalidad pagana, Pablo tenía una cultura pagana, Pablo era un corrupto. Es decir, que la corrupción política no es una cosa de hoy, ya vemos que aquí hace 2000 años estaba, y su forma de vida estaba tan arraigada y sin temor de Dios, que incluso estaba esperando de un pobre preso que le diese qué le podía dar Pablo. Así que corruptos en política siempre hubo, y me parece a mí que los va a haber siempre mientras haya política. Y todo parecía que estaba bien hasta que hay un pero, un hasta y algo que ocurre. Hasta que Pablo le empieza a predicar de lo siguiente. Y dice así. Dice, verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, ahora explicaré eso, llamó Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Es decir, Pablo le empieza a predicar acerca de Jesucristo. La fe en Jesucristo. Él es el Mesías esperado, pero ese Mesías, como predicó otras veces, los hombres lo crucificaron y Él murió en el lugar donde todos teníamos que morir. Pero al disertar Pablo, todo eso estaba muy bien, pero Pablo, sabiendo a quién tenía delante, se juega el cuello en su predicación, porque dice, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y dice, vete de mi presencia. Ya te volveré a llamar cuando tenga oportunidad. Cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué se espantó? Cuando se le habla de justicia, que en este texto el sentido, y que otras traducciones lo traducen un poquito mejor, tiene que ver con la rectitud de vida, el estilo de vida. Cuando oye hablar de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se incomoda. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da una oportunidad de salvación porque le habla de la fe en Jesucristo. Pero le habla de la fe de Jesucristo no diciéndole solo las cosas bonitas que la fe en Jesucristo tiene, sino que le habla de la rectitud de vida que hay que tener, le habla del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué Félix se espantó? ¿Por qué se espanta? ¿Por qué se asombra? ¿Por qué le entra miedo al escuchar la predicación? ¿Qué sabía Félix de estas tres cosas que le espantaron? En cuanto a la justicia, en cuanto a la rectitud de vida, nos cuenta, y que era conocido por todos, nosotros no, porque leemos Félix y pasamos de largo, pero para Pablo no era oculto quién era Félix. El historiador Tácito nos cuenta de ese carácter absolutamente inmoral que Félix tenía. Dice Tácito que en el tiempo que gobernó, que apenas gobernó unos 6 años en Judea, dice que la crueldad aumentó de tal calibre que era impresionante. Dice que los caminos que daban a Jerusalén estaban llenos de crucificados que ardían día y noche para iluminar los caminos. La violencia aumentó y la delincuencia se desató y él masacraba a la población a través de un régimen político totalmente opresor. Dice que entonces que Félix no era precisamente un hombre con una rectitud en su justicia, porque el carácter moral de Félix tuvo consecuencias inmediatas en su gobierno. Siempre me llama la atención, aquí en España sobre todo, que la gente separa el carácter moral de los gobernantes de su gobierno. Puede ser un gobernante con una moral incorrecta, pero lo importante son sus políticas. No, señores. Todas las políticas que tú vayas a hacer, o todo el estilo que tú vayas a hacer, o cómo gobiernes tu casa, porque hablamos de los gobernantes de las naciones, tu casa, o cómo gobiernes tu negocio, va a depender de tu carácter moral. Entonces, ¿qué importa si aquí no hago las cosas perfectamente bien? Aquel Félix era un esclavo de sus pasiones y gobernó lo que tenía como un esclavo de sus pasiones. Reprimía a los demás, decía Tácito, en lugar de reprimirse a sí mismo. Entonces eso es lo que es el legalismo. El legalismo nada más que no hay que hacer, no hay no sé qué, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es una reprensión. Siempre reprimiendo
cuando realmente lo que hay dentro es un problema moral. Por eso era capaz de crucificar a quien fuera en cualquier momento. La situación social de Judea era absolutamente caótica en todos los sentidos. Entonces esta situación mala, esta situación política caótica, demostraba que él no sabía lo que era gobernar con justicia, de lo que era gobernar rectamente y lo que era tener una vida recta, al punto que hasta esperaba un soborno de un hombre pobre y sin nada como era Pablo. Aunque podría decir, él no tiene nada, pero los del camino tal vez sí. Este era Félix, un hombre capaz de crucificarte, y Pablo le dice, ten cuidado. Le habla directamente, le predica directamente, porque él, que tenía que impartir justicia, no sabía lo que era la justicia ni en su propia vida ni en todo lo que gobernaba. Era todo lo contrario. ¿Y de qué sabía Félix del dominio propio? Fíjate, el dominio propio, aquí se nos da un dato, porque Félix tampoco era un ejemplo en el dominio propio y era público en aquel tiempo la vida personal de Félix. Dice que estaba casado aquí con, disculpad, con Drusila, su mujer. Drusila en realidad era su segunda mujer. Su primera mujer, ¿sabes cómo se llamaba? Drusila. Mira qué suerte, así no se equivocaba, ¿no? Entonces, no iba a llamar con un nombre diferente. Su primera mujer se llamaba Drusila. La primera mujer que tuvo en realidad fue un matrimonio que el emperador Claudio casi le impuso por él feliz, porque él quería medrar, crecer en los ambientes políticos. Pero parece ser que con Drusila las cosas no iban muy bien, sobre todo porque Drusila no le estaba dando lo que él esperaba. Él tenía otra expectativa de vida. Él tenía otra expectativa acerca de lo que tenía que ser una mujer, un matrimonio. Él estaba frustrado, dicen los historiadores, y especialmente, no solo eso, pero especialmente porque Drusila, la primera, no le daba hijos. Entonces dice que la historia, que estaban, bueno, en una, digamos que en una fiesta romana, y allí vio a Drusila la segunda, una jovencita. Dice que era tan bella, bellísima, que levantaba las envidias de todas las mujeres de la corte. Entonces Félix dijo, esta es para mí, pero estaba casado con Drusila la primera, que era una favorita de Claudio, el emperador. Entonces, cuando espera que Claudio muera, el emperador, porque no quiere estar en contra, granjearse la ira de Claudio, y cuando Claudio muere, lo que hace es divorciarse. Ya está, se acabó, esa etapa de mi vida se acabó. No hay la expectativa de lo que yo quería contigo, se acabó. Y se quiere casar con la segunda, Drusila segunda. Esto parece una novela de amor, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una serie de televisión, Drusila. Entonces, ¡ay, mi amor! Pero Drusila estaba casada, la segunda también. Entonces, cuenta la historia que él contrata a un mago para que convenza y haga unas brujerías, etcétera, a esa Drusila segunda, que aún era muy joven, para que deje a su marido y se case con él. Y así hace, deja a su marido y se casa con él. Todo esto, para el pueblo judío, porque esta chica era judía, la segunda, era un escándalo. Era una falta de dominio propio total, dominio propio en el área sexual, falta de dominio propio en el área familiar, falta de dominio propio en que cojo una mujer, la dejo, el pacto que hice contigo ya no vale. Y a partir de ahí las cosas, como dice el refrán, lo que mal empieza, mal acaba. Y entonces cuando Pablo se encuentra con Félix, le habla del dominio propio. Pablo no le está hablando del juicio, de la justicia, de la rectitud de vida, a un hombre que tenía rectitud de vida. Era un hombre que no tenía ninguna rectitud de vida.
No le está hablando del dominio propio a un hombre que tiene dominio propio. Lo que tenía más bien era demonio propio, como decía el otro. Ningún tipo de dominio y mucho demonio. Entonces, demonio propio tenía. Entonces, le habla el Evangelio, ¿para qué? Para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Le está dando una oportunidad de arrepentimiento y le habla del dominio propio. Félix, tú no tienes ningún dominio propio. Es decir, has cambiado, es decir, te casas por intereses, te descasas o te divorcias por intereses, te vuelves a casar. Tú estás lleno de excesos en tu vida, la crueldad con la que gobernaba, los sobornos, todas esas cosas. Y todas esas cosas, especialmente el que provoca una especie de revueltas entre judíos y sirios y hace una masacre entre los judíos y se queda con todas las tierras y propiedades de los judíos. Y eso llega a oídos del emperador. En ese momento ya no era Claudio, era Nerón. Este sí os escucháis de él, ¿verdad? Sabéis de Nerón. Ya es más conocido. Y Nerón, a causa de esa falta de dominio propio que este hombre tiene con respecto al dinero, con respecto al sexo, a las mujeres, todo, lo llama a cuentas. Lo llama a cuentas porque los judíos empezaron a acusarlo de que era un hombre depravado y él pensó que no iba a llegar nunca eso a Roma, pero llega a Roma, se escuchan todas las acusaciones que hay contra él y Nerón decide matarlo. Nerón decide matarlo, pero Palas, su hermano, que aún tenía influencia en la corte, Marco Antonio Palas, el hermano de Félix, vuelve a interceder por él y aunque salva su vida, pierde su posición, pierde su gobierno y pierde su dignidad política y su dignidad personal ya no la tenía. ¿Y qué hace su querida Drusila II? Chao, chao. Ya no tienes posición, ya no tienes dignidad, ya no tienes nada. Hasta luego, ya nos veremos. Y lo deja. Dominio propio, cero. Rectitud en su vida, justicia, cero, muy poca. ¿Qué fruto tenía este hombre? Aun siendo un verdadero, como diríamos hoy en términos actuales, sinvergüenza, tiene una oportunidad que Dios le da. Por eso cuando Félix oye hablar a Pablo, dice que se espantó. Se espanta de lo que va a venir. Dice que se espanta porque oye hablar de lo que es un hombre de Dios que tiene que vivir en rectitud. Un hombre de Dios que tiene que tener dominio propio en todas las áreas que implica eso. Y se espanta porque Pablo le dice la tercera cosa. Va a venir un juicio venidero. Va a venir un juicio y vas a ser juzgado, Félix. No te escapas del juicio. Y como dice la palabra de Dios, todos daremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Todos. Hay un juicio venidero y todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le dice, Pablo le escribe a los corintios en 2 Corintios 5:10. Es decir, este mensaje se lo estaba dando precisamente a Félix. Y ¿qué hace Félix? Ante el espanto le dice, bueno, cuando tenga una oportunidad te volveré a llamar. ¿Acaso Félix tenía el control de su propio tiempo? ¿Acaso Félix podía escapar del juicio venidero? Drusila, que era judía, también estaba escuchando. Y por aquí le entró, como dice el refrán, por aquí le salió. Ni caso hizo, siendo una judía, porque este era hombre de ascendencia griega. Dios le da una oportunidad y él simplemente dice, bueno, más adelante, ¿y si no hay más adelante? O alguno de los que estamos aquí podemos certificar que mañana estaremos vivos. Un buen amigo hace apenas 4 meses dijo esto:
no sé si mañana estaré vivo. Y esa misma noche murió. De La Coruña. Cuando Dios te da una oportunidad y abre una ventana de oportunidad para que cambies tu vida, para que corrijas lo que tengas que corregir, cuando Dios te ha hablado una y otra vez que dejes ciertas cosas que tienes que dejar con respecto a la rectitud de vida, con respecto al dominio propio, te está dando esa oportunidad porque el juicio viene. Y viene el juicio no solo en el más allá, sino también aquí. Es decir, el juicio venidero es una realidad bíblica que nos confronta con nuestro estilo de vida. Nos dice, oye, tú tienes una responsabilidad. Como a Félix, se te ha hablado una vez y otra vez y otra vez de que vivas una vida con la fe en Jesucristo y que hagas las correcciones en dos cosas. Una, con respecto a tu rectitud de vida, pon orden en tu vida. Y dos, con respecto a tu dominio propio, en el área de la familia, en el área de la sexualidad, en el área del dinero. Porque Dios es un Dios justo y tiene un carácter justo. Dios es santo y justo y perfecto. Y dice la palabra de Dios que su juicio no es arbitrario. Él tiene un juicio que emana de su naturaleza santa. Entonces a Félix se le da esa oportunidad y se dice, viene un juicio venidero. Félix dice, bueno, a ver si le saco pasta a este tío. Pero por dentro, saben tanto Drusila II como él que algo terrible puede pasar. Claro, cuando Pablo le está predicando esto, no sabe que va a ser llamado a Roma por Nerón. No sabe que va a ser llamado a Roma por Nerón. Cuando pierde toda su dignidad y su posición, tanto Drusila y el hijo que ya tenían en común, que también se llamaba Marco Antonio, pues diciendo, estoy harta de este hombre, estoy harta de este marido, tenían una casita de vacaciones en el sur de Italia, a los pies de un volcán que se llama el Vesubio. Y en aquel verano, en el mes de agosto del año 79, se le ocurre nada más y nada menos que a Drusila y a la familia estar veraneando nada más y nada menos que en Pompeya. Y pensando que habían escapado del juicio venidero, el Vesubio estalla y dice la historia y los historiadores que mueren allí mismo por causa del volcán y quedan sepultados por la lava. ¡Qué historia! Qué dramático me he puesto en esta mañana. Todo esto tiene un reflejo en la vida de hoy. Todo. Cuando Dios nos da una y otra oportunidad de cambiar, y luego aparece la lava, y luego aparece el volcán que estalla, y luego aparece un Nerón que nos llama a cuentas. Uno, Dios no escapa del juicio de Nerón. Otro, no escapa del juicio del volcán. Pero tarde o temprano, lo que Jesús promete o lo que la palabra de Dios nos dice, va a suceder. Va a suceder una y otra vez. Se nos da una oportunidad para el arrepentimiento. No podemos simplemente decir, mañana. No podemos decir, bueno, cuando tenga oportunidad, fíjate la palabra que usa aquí, cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Oportunidad? ¿Tú qué sabes? ¿Qué oportunidad? ¿Qué sabes de la vida? No nos damos cuenta que cada vez que el Espíritu Santo nos habla y nos trae una palabra aquí en la iglesia, es una oportunidad, es una ventana que se abre de inmediato para que, como a Félix se nos expone, dice, cambia de inmediato, puedes cambiar. ¿Qué hubiera pasado si Félix se hubiera convertido? No podemos hacer teorías de estas cosas porque sería novelar, ¿verdad?
Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera cambiado ese corazón corrupto, ese corazón de piedra por un corazón de carne acercado a Dios? Muchos éramos como Félix, que Dios nos dio una oportunidad, nos convertimos y caminamos un camino nuevo. Pero poco a poco nos volvemos a convertir en Félix. Gobernamos nuestra vida como queremos, hacemos nuestra vida, como decimos aquí en Galicia, hacemos de nuestra capa un sayo, es decir, que hacemos de una capa, hacemos una falda, porque hacemos lo que queremos con nuestras cosas. Y dejamos el cambio que Dios nos pide para después. Dios nos está hablando como iglesia que somos una familia de fe y que, por ejemplo, vivimos en estos grupos pequeños nuestras dinámicas de familia, de comunidades de fe. No, yo no voy, lo dejo para después. ¿Lo dejas para después? Dios nos habla de que seas fiel con respecto a tu familia, o que seas austero con respecto al uso del dinero o de la sexualidad, pero lo dejamos para después. Y el mensaje de Pablo a Félix, que le espantó, dice: Félix, no puedes escapar del juicio venidero. Y dice: Dios mío, ¿esto qué es? Quítalo. Es decir, es mejor apartar al mensajero, porque como el mensaje no me gusta, aparto al mensajero. Así fue Félix. Pero ¿y tú? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos habló el Señor la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué nos habló el Señor hace 15 días? ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué nos habló el Señor hace 3 semanas? A veces hasta olvidamos que la voz de Dios abrió ventanas de oportunidad para que hagamos correcciones en nuestra vida. La cuestión no es lo que respondió Félix, porque a Félix le alcanzó el juicio con Nerón, a Drusila le alcanzó el juicio con el Vesubio en Pompeya. Pero no vivimos en tiempos de juicio y destrucción, sino que la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que extiende su gracia para que nos arrepintamos y pongamos orden y en línea nuestras vidas con el Señor. No somos dueños ni de nuestra vida ni de nuestro tiempo. Luego, cuando el Señor abre una ventana de arrepentimiento, tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla. La Biblia habla del tribunal de Cristo para los creyentes. En 1 Corintios capítulo 3 va a haber un tribunal que no es un juicio de condenación, sino un juicio de recompensas. Dice, muchos van a traer su vida y va a ser quemada como si fuese hojarasca. Otros no. A los creyentes se les va a juzgar por su fidelidad, por su obediencia en la vida cristiana. Pero también se habla del tribunal de Cristo y también se habla de otro tribunal que se llama el gran trono blanco. Ese gran trono blanco es el juicio que va a haber para aquellos que no conocen a Jesús. Apocalipsis 20:15 nos habla de eso. Habla de los que van a ser juzgados según conocen o no conocen a Cristo, y ese es un juicio para condenación. Juzgados, vamos a ser juzgados. Es más, si no hubiera un juicio, todo esto no tendría sentido. Entonces vale la pena matar, robar, destruir, abusar, matar a los judíos para quedarme con sus propiedades y crucificar a la gente. Total, como no va a haber juicio, por eso se espanta, porque él pensó que su vida se acababa con los años. Dijo, no, Señor, te voy a predicar de la fe en Jesucristo, pero te voy a predicar de la rectitud de vida, del dominio propio, y te voy a predicar, Félix, de que vas a ser juzgado aquí en la vida y también en la vida venidera. Por eso es urgente prepararse para el juicio. Jesús nos advirtió, velad, y se lo decía a los discípulos, pues no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero no solo se refiere a una segunda venida, sino que ha de venir a tu vida. Mateo 25:13. Velad, porque no lo sabes, no estás seguro, no tienes garantías de nada. Entonces tienes que estar velando, porque en cualquier momento puedes decir, se acabó.
Ahora, la buena noticia para los creyentes es que ese juicio que va a venir sobre todas las personas cuando somos creyentes, ese juicio lo sufrió Cristo, y dice la Biblia que Él es nuestro abogado, y delante de Dios dice, sí, Marcos merecía el castigo, Marcos merece el juicio, pero yo recibo el castigo que él tenía que recibir. Yo recibo ese juicio, yo recibo la ira, y donde yo tenía que ser crucificado, culpado y juzgado, Jesús me apartó a mí y se puso Él. Lo ha hecho de tal forma que cuando nos sigue avisando acerca del juicio venidero, no podemos tomar a broma una y otra oportunidad que Dios nos da. Nos da oportunidad de cambio y de transformación. Y es a lo que yo te invito en esta mañana. Que tomes en serio de tal manera lo que Dios te está hablando, que hagas las correcciones y no esperes a otra oportunidad. Si estás sin casarte, cásate de una vez. Si vives en pecado, aunque sea oculto que nadie sabe, a lo mejor tienes ataduras a la pornografía, al alcohol, a circunstancias, déjalo ya. Si eres una persona con problemas de dinero, de avaricia, no hay generosidad, pero ¿qué estás esperando? Si sigue siendo el dinero tu Dios al punto que controlas cada euro no una cajita de Navidad, ni una cajita de Navidad, que hay que poner 10 euros en la caja. ¿Qué clase de rectitud es esa? ¿Qué clase de vida es la que tomamos a medias tintas? De forma como que tomamos la vida cristiana como que... Y Dios dice, y Pablo le dice, Félix era conocido por todos estos desastres que yo cuento eran públicos y notorios. Pablo se jugó el cuello con esa predicación. Podía haber sido una predicación más suave, más tranquila. Verá, señor gobernador, usted, le profetizo que va a llegar a Nerón. Y era verdad, iba a llegar a Nerón, pero para que le cortaran el cuello, ¿verdad? No, cosas buenas, no profetizando cosas buenas. No. Se espantó. Igual que se espantaron los judíos cuando oyeron predicar a Jesús. A nadie lo crucifican por contar historias bonitas y parábolas, ¿vale? A nadie lo crucifican por decir cosas bonitas que se cuentan en la escuela infantil. Jesús también habló de ese juicio venidero. ¿Qué tal si en esta mañana nosotros tomamos la determinación de poner orden en la vida de lo que cada uno sabe que tiene que poner orden? Tú sabes perfectamente una y otra vez lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Recuerdo un hombre que había caído profundamente en pecado, en un adulterio reiterado, y cuando hablaba con él decía, pero ¿qué te pasó? Dice, ¿sabes qué me pasó? Que muchas veces sentí en mi hombro a Dios tocarme para que me volviera para atrás y yo seguía hacia adelante. Una y otra vez me daba el Señor toques en el hombro como diciendo, puedes arrepentirte, tienes que volver para atrás, Una y otra vez. Pero pensó que el juicio no iba a venir. Y llegó. Siento este tono sombrío que os estoy trayendo. No es mi intención, ni sé muy bien por qué estoy teniéndolo así, porque no era la intención. El Espíritu sabe. Pero en mi espíritu hay un clamor de que no podemos seguir menospreciando las oportunidades que Dios nos da, pensando que tal vez mañana haya otra oportunidad. Para reconciliarnos con aquellos
a los que les hemos hecho daño, para devolver lo que hemos robado. Si hemos robado la honra, para corregir el rumbo de lo que tengamos que corregir en nuestra vida. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Todo esto era Félix. Pero ¿qué de ti? Te invito a que en instantes puedas cerrar tus ojos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Nada de mí cuando miras el corazón. Señor Jesús, llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Sí, Señor. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras Nada puedo ocultar, nada puedo ocultar. sé que es tu fidelidad, sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar. y sé que no puedo ocultar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, amén. Sé que es tu fidelidad, que lleva mi vida, Que lleva mi vida más allá de lo que puede de imaginar. lo que puedo imaginar. Y sé Que no puedo negar que tu mirada puesta
¿Sabes por qué Pablo predicó esto? Porque Pablo fue un Félix. Pablo había sido un consentidor del asesinato de Esteban. Perseguía a los cristianos donde se escondieran. Pablo fue un Félix. Y un día se le apareció una oportunidad, la primera oportunidad, camino de Damasco, para prender a los cristianos y ajusticiarlos. Y la primera oportunidad en la que se le presenta a Jesús, Pablo la aprovecha. Pablo conocía el corazón de Félix porque había sido su corazón. Por eso predicaba con esa autoridad. Y si tú hoy se te abre la oportunidad de poner orden en tu vida, de arrepentirte de tus pecados, hay dos cosas. Una, si ya eres creyente de tiempo, pon orden, ya. No esperes más. Aquellas cosas que tú sabes que el Espíritu Santo te está llamando. Y si no eres creyente y no le has entregado nunca tu vida a Jesucristo, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A otra oportunidad? Si le quieres entregar tu vida a Jesucristo en esta mañana, hoy se abre una puerta, una ventana de oportunidad para tu vida. Igual que Pablo predicó la fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y Félix le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Puedes poner tu fe, tu confianza absoluta en aquel que cargó tus pecados, tus errores, tu falta de dominio propio, tu falta de rectitud, la cargó sobre sí. Aquel que dijo: yo pago por él, yo llevo el juicio venidero sobre mí. ¿Habrá alguna persona que quiere entregarle su vida a Jesucristo? Porque si le quieres entregar tu vida a Jesucristo, esta es la mañana perfecta e idónea. Igual que hemos hecho muchos los que estamos aquí, que un día le dijimos: sí, Señor Jesús, yo quiero. Yo voy a hacer una oración de fe. Si quieres, levanta tu mano y dile: yo le entrego mi vida a Jesucristo. No tengas temor. No digas: mañana. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Jesucristo? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que decirle: yo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios le bendiga? ¿Alguien más? ¿Alguien más dice: yo no puedo seguir así, yo tengo que entregarle mi vida a Jesús? Yo acepto esta oportunidad. Acepto esta oportunidad. Y si tú ya estás en Cristo, arrepiéntete de aquello que tengas que arrepentirte y pon orden en tu vida, porque el juicio un día vendrá. Aquellos que habéis levantado la mano, repetir conmigo. Vamos a hacer todos juntos la oración con ellos y repetimos así: Señor Jesús, acepto la oportunidad que me das de arrepentirme de mis pecados. Te pido perdón por vivir una vida sin ti, pero hoy recibo la nueva vida, recibo tu perdón, recibo la vida eterna que tú tienes para mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.